Ahora vemos unos ejemplos de cálculo de límites con expresiones racionales cuando la variable tiene una constante y cuando nos aparecen otro tipo de indeterminaciones que no son las infinito sobre infinito. En este caso las indeterminaciones cero sobre cero, que son las otras que se pueden dar en el cociente. Empezamos entonces, para calcular este límite, eh, de una sucesión que tiene esta expresión xn cuadrado más xn sobre xn cubo más xn cuadrado menos 2xn, con xn tendiendo a 0 y xn distinto de 0. Una precisión, y lo van a ver en todos los ejercicios. ¿Por qué marcamos esto? Bueno, pues recuerden ustedes que una sucesión podría tener límite 0 y ser constante igual a 0, o límite 8 y ser constante igual a 8. Pero ese tipo de sucesiones las excluimos para estos cálculos porque si tuviéramos una sucesión, en este caso constante igual a 0, tendríamos una expresión imposible de calcular el límite porque no existiría, pues estaríamos dividiendo entre 0 para todo n y eso no es posible. Entonces, en todos los ejercicios de este estilo ustedes van a ver esta salvedad y es para que no pase eso de que tengamos una expresión que no exista para todo n. ¿Tá? Bueno, hecho esa salvedad, ¿cómo procedemos con este tipo de límite? Lo primero, y eso debería ser una regla general para calcular cualquier límite, siempre empezar por estudiar en qué estamos, en que si hay indeterminación, si no la hay, porque si no hay indeterminación no hay por qué ir a buscar ninguna herramienta extra para resolverlo. Si es un caso que está en alguna de las tablas de los límites, se terminó, no hay nada que hacer. Si estamos en una indeterminación, ahí sí tenemos que ver qué herramienta utilizamos. En este caso, entonces empezamos con el numerador. Tengo xn tiende a 0, xn cuadrado también, pues un producto de dos cosas que tienden a 0, la suma de dos cosas que tiende a 0, todo esto tiende a 0. Fíjense todo lo que estoy usando, todos los teoremas que estoy usando para analizar este límite. ¿Qué pasa en el cociente? En el denominador. Bueno, en el denominador que tengo xn tiende a 0, xn por xn por xn tiende a 0, xn por xn también, y una constante cualquiera por xn también tiende a 0. La suma de cosas que tienden a 0 tiende a 0. Llego entonces que en el cociente estoy, numerador tiende a 0, denominador tiende a 0, estoy en una situación de indeterminación, es decir, no puedo afirmar a priori cuánto da ese límite sin hacer algún tipo de transformación con la expresión. La transformación que voy a hacer tiene que ver con por qué se está dando esta indeterminación. Bueno, ¿por qué esto tiende a 0? Si ustedes se fijan, los cálculos que hicimos en realidad tienen que ver que esto tenga límite 0 con que 0 es raíz de estas dos expresiones polinómicas. O sea, 0 es raíz de una función polinómica de expresión x cuadrado más x y también es raíz de una que tenga expresión x al cubo más x cuadrado menos 2x. Entonces lo que tenemos que hacer es evidenciar, digamos, factorizar de manera que esa raíz quede en evidencia y podamos simplificar. En este caso es fácil la factorización por ser la raíz 0, ¿no? Podemos factorizar x tanto en numerador como en denominador. ¿Y qué sucede? Que ahora nos quedó el factor que está produciendo la indeterminación, es este xn y este xn, los podemos cancelar porque ese cociente da 1. Entonces nos queda el límite de xn más 1 sobre xn cuadrado más xn menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos otra vez, una vez que hicimos eso, a mirar a qué tiende numerador y denominador. Podrían pasarnos estar de vuelta en esta situación. De vuelta, numerador tiende a 0, denominador tiende a 0, volveríamos a hacer lo mismo, volveríamos a factorizar. No es el caso, porque numerador tengo esta sucesión, xn tiende a 0, una constante, tiene el mismo límite 1, así que la suma tiene el límite 1. Lo mismo acá, xn tiende a 0, entonces xn cuadrado tiende a 0, xn también, la constante a menos 2, la suma de las tres cosas tiende a menos 2. Así que tengo un cociente que el numerador tiende a un real, el denominador tiene a un real distinto de 0, dentro de la tabla de límites eso me dice que el límite del cociente es el cociente de estos límites, o sea, menos un medio. De otro modo y solo para los casos de infinitésimos, o sea, solo para los casos en que están involucradas sucesiones que tienden a 0, podríamos haber directamente trabajado con los equivalentes dados por los órdenes. En el caso de los infinitos, nosotros sabemos que un infinito es equivalente al de mayor orden. Si es una suma de varios infinitos, toda esa suma es equivalente al de mayor orden. Cuando tengo una suma de varios infinitésimos, todo eso es equivalente al de menor orden. Es uno de los teoremas que tienen en el material.
Bien, en el caso de entonces de infinitésimos polinómicos, los de menor orden coinciden con los de menor grado. Así que yo puedo decir que toda esta expresión es equivalente a xn y esta a menos 2xn. Entonces, de otra manera, obtengo el mismo límite. Pero ojo porque esta estrategia solo sirve si son infinitésimos los que están involucrados. Si no, no funciona. Hay que ir por el lado de la factorización. Y acá se los muestro con un ejemplo, otro ejemplo más sencillo de ir por el lado de la factorización, en el que de vuelta hacemos el mismo procedimiento que originalmente para ver a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. En este caso el numerador a 0, el denominador a 0, hagan los cálculos y verifíquenlo. Y lo que hago es factorizar numerador y denominador para poner en evidencia el factor xn-1, que es el que está provocando que tanto el numerador como el denominador tiendan a 0. Bueno, lo hago. Acá es bastante fácil identificar que en el numerador tenemos raíces 1 y menos 1, así que la descomposición factorial es esta. En el denominador las raíces son 1 y 3, así que esta es la descomposición factorial. Una vez simplificado el xn-1 en numerador y denominador, que lo podemos hacer, de paso se ha dicho, porque xn es distinto de 1, si no esta expresión no tendría sentido y la simplificación tampoco. Entonces nos queda el límite del cociente de xn más 1 sobre xn menos 3. ¿Qué volvemos a hacer? Volvemos a mirar a ver a qué tiende numerador y denominador para ver si sigue habiendo indeterminación 0 sobre 0 y entonces tenemos que volver a factorizar o si ya pasó el problema. Bueno, en este caso pasó porque tenemos ahora el numerador tiende a 2, denominador tiende a menos 2, el cociente entonces tiende al cociente de esos números que es menos 1. Veamos ahora un ejemplo en él con grados superiores y cómo esta estrategia de la factorización puede hacerse de otra manera y uno no necesariamente tiene que conocer todas las raíces. Es más, en algunos casos es más conveniente hacerlo por este otro camino que vamos a ver, que es utilizando el esquema de división de Ruffini para factorizar el polinomio sin necesariamente tener que buscar todas las raíces. Vamos con el tercer ejemplo de cálculo de límites de expresiones racionales en el tipo de indeterminación 0 sobre 0 que veníamos trabajando. En este ejemplo les pongo dos expresiones también, una expresión racional. En este caso, un numerador de cuarto grado, un denominador de tercer grado. Si ustedes hacen los cálculos van a ver que el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Eso significa que la expresión del numerador tiene raíz 2 y la del denominador tiene raíz 2. Uno podría decir, bueno, voy a buscar todas las raíces reales, tanto de numerador como denominador, para hacer la descomposición factorial, pero quizás no necesitemos eso y hasta pueda significarnos una dificultad extra innecesaria. Voy a usar el esquema de división de Ruffini para factorizar tanto el numerador como el denominador. Si se acordarán, ponemos acá todos los coeficientes del polinomio que tengo en el numerador. Aquí la raíz del polinomio entre quien quiero dividir. En este caso voy a dividir entre xn menos 2, así que acá pongo un 2. Bueno, hago la división, como ustedes ya sabrán. Y esto significa, estos coeficientes que tengo acá, entonces son los coeficientes del polinomio divisor. Y estos son divisor no, cociente, y el resto, que es 0, ¿no? Entonces en el numerador me va a quedar xn menos 2 y acá coloqué el polinomio que tiene los coeficientes, me faltó ahí un paréntesis, los coeficientes que quedaron acá. 1, acuérdense que obtengo un polinomio el cociente es de un grado menos, así que si este era de grado 4, quiere decir que este 1 es el coeficiente de grado 3, este 2 es el de grado 2, 0 de grado 1 y 3 término independiente. Lo mismo con el del denominador. Ahora son menos 3, 4, 4 y 0 los coeficientes del polinomio del denominador. Hago lo mismo, divido entre xn menos 2 y por acá escribo el resultado, el polinomio, digamos, del denominador, habiendo usado la división, ¿no? Usando que el dividendo es este que tengo acá, el divisor es xn menos 2, el cociente, en este caso es de grado 2, y el resto es 0. Así que me queda xn menos 2 por menos 3 xn cuadrado, menos 2 xn, y término independiente 0. Bueno, nuevamente este cociente tiende a 1, así que chau ese factor.
Me quedo con el factor que no tiene, no sé a qué tiende, pero digo, el otro factor que me quedó en ese producto. Y analizo, vuelvo a analizar qué pasa, a ver si sigue la indeterminación 0/0 o si no, si ya se resolvió el problema. Analizo y tiende a 19 el numerador, a -16 el denominador. Si hubiera de vuelta obtenido una indeterminación 0/0, ¿qué pasaría? Y bueno, que de vuelta los dos polinomios que obtuve tendrían raíz 2. Volvería a hacer lo mismo, volver a factorizarlos usando Ruffini, y así hasta que desaparezca la indeterminación, que es cuando alguno de los dos no tienda a cero. Alguno de los dos por lo menos, pueden no tender a cero ninguno de los dos. Y bien, en este caso el resultado del límite me dio menos 19/16, un resultado nada simpático, pero es un número. Bueno, bien, estos son los ejemplos para cálculo de límites con expresiones racionales, con indeterminaciones del tipo 0/0. En un siguiente video veremos cálculos de límites con el uso de equivalentes, los que tienen en la ficha, equivalentes exponenciales, logarítmicos, trigonométricos, ejemplos de esos, de expresiones irracionales. Veremos ejemplos con esas cuestiones.